Buenas a todos. A ver, primero tengo que decir dos cosas. Claro, me he dado cuenta, he visto por fin la interrogación. Cuando me mandaron la prepresentación, yo creí que eso era el hueco para poner la foto del ponente. Entonces, yo no tengo las soluciones. O sea, la interrogación es qué hacemos entre todos, pero la foto de Marco Goyo no quiere decir que Marco Goyo vaya a dar las soluciones, ¿vale? Entonces, hablamos de viejos problemas, de nueva movilidad. Y dado que también prometo, palabrita al Niño Jesús, que yo no me he reunido con los ponentes para decidir cuál era mi presentación, cada vez que hablaba uno digo tacho, 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 con lo cual yo que no he hecho como Jacobo una, sino había hecho 10, digo qué bien, Mar, solo has hecho 10 diapositivas, pues me doy cuenta que voy a hacer pasada rápida y voy a, como los que me conocéis sabéis que hago, a intentar improvisar soluciones a los viejos problemas y nueva movilidad, porque a ver, yo creo que el diagnóstico ha quedado muy claro en el día de hoy. Entonces, la directora va a decir, muy bien, me estáis diciendo lo de siempre, pero ¿qué hacemos desde la Administración para procurar que esto vaya para abajo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ello. Vale. Uy, digo, si se voy a ver muy bien desde aquí, claro, pero me había traído las gafas, no está mal. Ya sabía yo que mi letra... A ver, voy a intentar obviar todo lo que se ha dicho o todo lo que es... Cuando hablamos de siniestros viales, vamos a quitar la palabra accidentes, siniestros viales, siniestralidad vial, hablamos no de datos, sino de personas que fallecen y de personas que resultan heridas graves. Alrededor de esas personas hay familias y hay amigos. Por lo tanto, yo creo que no hay mejor política pública que una política por las personas, por la vida y por la salud de las personas. Cuando hablamos de que es una pandemia evitable es porque, bueno, tras 5 años de una pandemia que no era evitable, pues estamos hablando de una pandemia que sí es evitable, estamos hablando de un gran problema de salud pública y estamos hablando de que esto no es un gasto, sino es una inversión. Y como decía Jacobo, si no hay inversión, no hay posibilidades de mejorar las cosas. Y claro, si estamos hablando de que realmente los siniestros viales cuestan entre 7 y 13.000 euros, 2.000 de los cuales son siniestros laborales de tráfico, yo creo que con todo ese dinero, con la mitad de ese dinero incluso, seríamos capaces de mejorar carreteras convencionales, de hacer el sistema seguro, de mejorar los obstáculos de la carretera, de mejorar un montón de cosas. Y además, creo que el dinero de las multas siempre se ha dicho que iba destinado... a veces decía, no, era para las asociaciones. No, es para destinarlo, lo que recaudamos, justamente a políticas que mejoren la seguridad vial. Porque además así el ciudadano entendería mucho mejor que en ese pre, durante y post-accidente, hospitalización y vida de la persona, realmente estamos invirtiendo en que su vida mejore. Se ve bastante mejor sin gafas, ya os lo digo. Bueno, lo último me interesa mucho porque estoy muy harta de oír, ha habido, como bien decía Jacobo, ya no me acuerdo lo que decía Jacobo, vale, esto me suele ocurrir, es que dice cosas tan interesantes, pero cada vez nos movemos más, de formas distintas, esto ha quedado clarísimo, pero porque nos movamos más, seamos más, y seamos un país de turismo que cada vez nos van a echar del país tanto turista que luego coge coche, alquila coche, o hace un sharing de patinete o de bicicleta, no se saben ni las normas de España. ¿Por todo eso tenemos que tener más víctimas? Porque entonces no vamos a conseguir en el 2050 llegar a 0 víctimas, que es 0 personas fallecidas y 0 personas heridas graves. Claro, si cada vez hay más modelos de movilidad, convivimos pequeños con grandes, peatones con camiones, y ya no voy a hablar de las furgonetas, porque en el mundo del online, que nos ha venido con el tema de la pandemia, y todos aquí y ahora, y todos vuestros hijos, ¿cuántos paquetes os llegan a casa a diario, semanalmente, de, no voy a decir marcas, porque hoy le falta un pintalabios y mañana una camiseta y pasado se les antoja? Y todo online. Nosotros no se nos ocurría el online. Yo es que estoy a favor del comercio de proximidad.
Entonces, claro, nuestros hijos son del mundo online. Por lo tanto, más furgonetas. ¿Qué ocurre? Que esas furgonetas son las más antiguas del parque. Ya sabía yo que para qué iba a traer yo la presentación, si luego nunca hablo de lo... Pero bueno, no pasa nada. Los que me conocéis sabéis que soy así, los que no ya me conocéis. Pero claro, esas furgonetas, que son las más antiguas del parque, normalmente con conductores que están en bajas condiciones, que les obligan a hacer determinados repartos rápidos, más de la cuenta, con lo cual corren más de la cuenta, todo lo hacen rápido. El estrés que pueden tener no me lo quiero ni imaginar. Pero no tienen tacógrafo como los camiones y pasan muchas horas ahí. Y eso de que descansen cada no sé cuántas horas, o sea, no. Pues el tacógrafo tenía que ser algo que tuvieran, por ejemplo, las furgonetas. ¿No ves? Ya se me ha ocurrido algo que no hemos hablado hoy. Tacógrafo para tal. A ver, ya me voy a ir de la ponencia, ya de perdidos al río. El tema del alcoloc. A ver, ahora mismo viene el interfaz para el alcohol desde los coches, desde el 22, cuando se añadieron todos los sistemas ADAS que eran obligatorios de nueva fabricación en Europa. Y el alcoloc, o sea, el sistema del interfaz para colocar el alcoloc era posible. ¿Y por qué eso no puede ser obligatorio? Para reincidentes, para personas que constantemente están quitándoles puntos o pagando precisamente por ese tipo de sanciones, para conductores de camiones, de furgonetas, de autobuses que llevan a nuestros hijos o que llevan a personas. O sea, es decir, no podríamos usar para evitar ese problema viejo que es el alcohol, las nuevas tecnologías que hay para que realmente pudieran servir. ¿Yo por qué puse esta? Mira, fijaros, ahí había acertado yo un poco por lo menos con el tema de la vía, porque es cierto que cada vez somos más peatones. No sé si somos más peatones, porque los peatones son los nuevos usuarios de patinetes y bicis. O sea, es decir, no es que hayamos quitado los coches o vayan menos coches. Es cierto que los coches van con una persona y lo que tenemos que conseguir es que los coches vayan al menos con 2 personas. Y lo que tenéis que hacer en las empresas, y ya ocurren varias, es crear ese círculo para que, a ver, ¿por qué zona vives tú? Y cogemos un coche, vamos 2 o 3 y de premio nos dan parking la compañía, porque vamos más de 3 personas, con lo cual menos contaminación, más seguridad y más de todo. Entonces quitaríamos coches de la carretera. Pero si no, cuantos más vehículos hay y todos los que nos vienen de turistas alquilan bicicleta, o sea, cogen bicicleta y cogen patinete. Entonces, son los usuarios más vulnerables, con lo cual más posibilidades. Yo puse esta más que nada porque cuando empezó Asleme, esa era la horrible cifra que teníamos. Y porque Asleme la fundaron médicos y la fundaron precisamente porque en esos años 90, cuando nos fundamos, ya hemos cumplido 35 años en septiembre, había ese horrible número de personas fallecidas y ese horrible número de personas que estaban hospitalizadas graves en un hospital. Ahora decimos qué bien cuánto hemos bajado. Pues no, pues porque como decía Jacobo, y ahora sí que me acuerdo, porque llevamos estancados 5 años. Y porque no sirve de nada no cumplir el primer decenio y estar a la mitad del segundo decenio y no lo va a cumplir ni Europa ni el mundo mundial. O sea, entonces, ¿para qué ponemos objetivos que no vamos a poder cumplir? Pongamos un 20, un 30, pero cumplámoslo, porque desde luego al 2050 sigo insistiendo, es que no llegamos con 0 víctimas. Nuevas maneras de movernos por todas partes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final, con tantos tipos, como lo ha explicado estupendamente, y para eso él es el ingeniero, igual que mi marido, y no me voy a meter en charcos que no son los míos, pues al final es un tema de energía cinética, de lo que es capaz de absorber. Entonces, el tipo de vehículo, lo grande, el volumen y contra quién te des, es muy importante. Esa masa y esa velocidad al cuadrado, que esa fórmula yo creo que es de las pocas que no se nos ha olvidado de nuestra etapa de colegio, ¿no? 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pues yo creo que es de las pocas que nos han olvidado. Claro, tenemos un crecimiento exponencial en la movilidad, tenemos los retos de siempre y esa responsabilidad de, a ver, que tenemos que llegar a la visión 0. Bien, ya hemos hablado de la velocidad inadecuada, hemos hablado de las distracciones, alcohol y drogas y los vulnerables. Pero es que pensar que en el entorno urbano, desde los 2 últimos años,
por primera vez en el entorno urbano y fundamentalmente los vulnerables son la mitad de las personas fallecidas. Antes siempre era el coche y el entorno urbano era un porcentaje mucho pequeño, pero es que ahora estamos en un 50% más de personas fallecidas en el entorno urbano. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos ese problema que decía también Jacobo, y estoy ahí como dando la fuente. O sea, solo una diapositiva y qué cantidad de titulares nos ha dado, ¿no? Pero es que creo que es importante. Cuando hablamos de siniestros graves, claro, decimos, es que ahí está el factor humano. Pero vamos a ver. El año que viene llega de todo. Lleva la UE16, que ya me quedo yo con problemas, porque creí que lo de la ciberseguridad iba solo para el coche. Ahora ya estoy con el problema de que cada vez que ponga la cosa de aquí, como le dé a un hackeador de estos por volver locos a los pobres que están en el 112, Houston tenemos un problema, ¿no? Pero el año que viene será obligatorio el seguro de responsabilidad civil para patinetes y para bicicletas eléctricas. Será necesario que haya un registro en las direcciones de tráfico para poder identificarle y para que se les pueda poner multas. Porque hoy por hoy creo que no sé yo si hay algún estudio de las multas que se pone a ciclistas y tal, porque creo que los policías van más lentos o los chainas que van estos vehículos. Otra cosa es que cumplan las velocidades, que no vayan dos. O sea, yo de camino del hotel aquí casi me atropellan una bici y un patinete. Y mira que esto es grande. No sé si saldría disparada, pero es que se han saltado el semáforo. ¿Qué pasa? ¿Que no cumplen las normas cuando van en patinete? O sea, es que yo estaba por mi paso de cebra y con mi muñequito en verde. Por lo tanto, hay que enseñar a estos nuevos vehículos en algún sitio. Yo lo intento en los colegios y en los centros educativos. Y Estíbaliz sabe que la campaña que llevamos haciendo muchos años en los colegios hemos metido mucho de ciclistas y patinetes porque hay que enseñarles las normas y decir que no es solo que te vayan a cascar 200 euros, es que tú no puedes ir dos. Y aparte que no creo que tengas ese dinerito siendo estudiante, porque al final vamos a tener esa edad de 16 años para el patinete. No me puedo callar. ¿Por qué demonios? Perdonadme, demonios no es un taco, ¿no? No queda bonito, pero bueno, no es un taco. ¿Por qué no el casco no puede ser obligatorio en los ciclistas mayores de 17 años en las ciudades? ¿Por qué cuando se dan contra un coche o se caen contra un bordillo o se tropiezan, se tienen que dar en la cabeza y quedarse con un traumatismo craneoencefálico o matarse? ¿Por qué las asociaciones de ciclistas no quieren tener un casco obligatorio? ¿Tanto pesa un casco de ciclista? Si es que lo más importante, tú has dicho, ¿dónde está la mayor tecnología? Aquí. Nuestro cerebro es la que maneja todo. Si el disco duro le estropeamos, es que da igual lo que hagamos. Por lo tanto, ¿por qué no me voy a poner el casco? ¿Por qué lo pongo al patinete sí y a la bicicleta no? ¿Por qué el seguro de responsabilidad civil sí al patinete y no a la bici? Es decir, cuando la bici atropella a un peatón, ¿no va a tener ningún seguro de responsabilidad civil para atender a ese peatón? Yo esto lo dejo aquí porque es mi mantra, ¿eh? Los políticos, en fin, me tienen mucha manía por esto, pero no me lo dicen. La psicología del riesgo. Esto es lo que llamamos los psicólogos. Por los pelos, el incidente. ¿Qué ocurre cuando uno hace algo mal? Muchas veces y no le pasa nada. Aprendizaje negativo. Si es que yo, vamos, ¿para qué habrán puesto aquí un ceda al paso que no se necesita para nada? Pero si yo con 3 cervezas conduzco como el no va más. ¿Qué ocurre? Que esto es como el que juega más papeletas a la rifa de me va a tocar un siniestro. Si yo 20 veces hago 20 veces algo mal, a lo mejor a la 21 resulta que se me pasa algo, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender que la psicología está para algo. Y como dato de la velocidad, bueno, pues todos sabemos, porque los estudios internacionales lo dicen así, que 5 kilómetros de más incrementa esa energía de la que hablaba Jacobo, unas posibilidades de 30% más de impacto y, por lo tanto, lo leve se convierte en grave y lo grave se puede convertir en una persona fallecida. La atención, es que ahí tenemos el problema. Eso de multitask está muy bien. Eso de que las mujeres tenemos más neuronas,
Yo, a medida que me hago mayor, no sé si de joven las tenía, ¿eh? Pero yo cada vez voy de una en una porque cada vez que hago 2 y 3 cosas voy más lenta. ¿Qué quiere decir? Que cuando conducimos hay que conducir y en lo que hay que potenciar, porque es cierto que la atención o la inatención, sobre todo por el móvil, porque estamos pendientes de la llamada, porque estamos pendientes de que nos llegue una notificación, porque estamos pendientes del navegador, porque no sabemos por dónde ir. Esa inatención la podemos suplir apagando el móvil, apagando dispositivos, metiéndolo en la guantera. Pero ¿y la inatención que tenemos en esta cabecita? Cuando yo voy pensando que tengo que buscar al niño, a que le tengo que llevar al colegio, hay que no terminar este trabajo, que mañana me van a pedir esta presentación, hay que. Entonces, aparte de salir fatigado, cuando yo me monto en un coche, hago toda la lista de tareas que no he hecho y me queda por hacer. Es cierto que a lo mejor tenemos alguna más las mujeres que los hombres. Lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí porque no me quiero meter en otro fregado. Bueno, en alcohol y drogas estoy, gracias a Dios, es cierto que los jóvenes, por lo menos después de 35 años, puedo decir que los jóvenes cada vez son más conscientes del conductor alternativo, son más conscientes de que tienen que coger un transporte para volver a casa entre varios y lo tienen que coger y llevan el dinero para cogerlo entre varios. O sea que yo creo que hemos mejorado mucho, pero es cierto que cuando vemos las estadísticas es que el alcohol y las drogas no están ya en los jóvenes, que los pobres teníamos mártir con que eran los responsables. Están los mayores de 45, 60 es donde el alcohol sube más. Que creemos que estamos más acostumbrados, que somos más difícil de cambiar ese hábito tan habitual en nosotros y en una sociedad donde el vino y la cerveza está tan presente, que yo me he dado cuenta aquí que la gente os tomáis un vino y una cerveza después del trabajo antes de ir a casa y encima no tomáis pincho, porque claro, yo sin pincho no podría vivir viviendo en esta ciudad. Y es que no lo tomáis y luego os vais a casa. Debe ser que a las 9 ficháis, porque he visto que se vacían los sitios. O sea que las mujeres aquí a las 9 dicen aquí toca cena y aquí toca cena. No voy a hablar del sistema sistémico o los desajustes sistémicos, pero sí es cierto que todavía sigue existiendo mucha infraestructura que no perdona. Y si no se invierte para que esa infraestructura perdone, pues como el error humano está ahí, pues mal tenemos. La fiscalización irregular, ¿a qué me refiero? A que cuando hablamos de... No es todo cuestión de radares, o no todo es cuestión de controles de alcoholemia y que todo el mundo sepa dónde están, que está muy bien ser transparentes y avisar, pero es muy importante que esté donde debe estar, que esté donde esté el peligro, sea en la carretera, sobre todo convencional o rural, porque hay veces que la gente no entiende que esté en el este y además, ¿qué ocurre? Vamos a ver, si a mí me avisan que dentro de no sé qué viene un radar, pues bajo la velocidad y luego la subo. Pues mejor por tramo, ¿no? Ahí necesitaríamos más dinero, supongo, Jacobo, ¿no? Para hacer más radares por tramo y para ser más conscientes de que no quito el pie del acelerador y luego vuelvo a acelerar, porque me acaban de decir dónde está el radar. Entonces, que los radares cuestan, ¿eh? Prevención laboral, muy importante. Que las empresas, lógicamente, tengan el plan de movilidad, que tengan la ISO 39001, pero sobre todo que en los programas de prevención de riesgos laborales se esté dando constantemente formación a nivel interno o con apoyo externo sobre estos temas, o dando píldoras semanales o mensuales. Hoy toca alcohol, hoy toca distracción, hoy toca velocidad, hoy toca vulnerables, pero esto es muy importante porque el 30%, como decíamos, de los fallecidos en el 24, y ya veo que este año vamos peor, pues lo son por siniestros viales laborales, ¿no? Estoy donde no debo, ¿no? Vale, ya un poco para acabar, algo que sabemos y habéis dicho todos. La seguridad vial no depende de héroes aquí individuales. O sea, yo creo que el enfoque integral es que todos tenemos parte que hacer y que en esta seguridad que queremos o en esta movilidad segura, sostenible, saludable, accesible. Entonces, si no trabajamos en infraestructura,
si no trabajamos en ese post-siniestro que nos decían cada vez más rápido para esa hora o esos 10 minutos de oro para evitar. Si no hacemos inspección, si no hacemos auditorías, si no intentamos mantener las vías, si la supervisión y el control, yo me vais a perdonar, pero cada vez que salgo de viaje largo, antes veía a la Guardia Civil o no sé qué, les veía por la carretera y ahora no les veo. Eran disuasorios, no sé si era por el traje verde o no sé si la Chana se ve más, al ser un territorio más pequeño a lo mejor está más presente en las carreteras, pero yo desde luego a País Vasco vengo y tal, y hay veces que vuelvo a Madrid y no me he encontrado a nadie. Pues eso es efectivo, ¿eh? El vehículo, a ver, el tema de la tecnología que aumenta, o sea, yo ya estaba con el vehículo conectado, siempre estaba como en contra. Yo era como decir, bueno, espero que me muera antes de verlo mis ojos, porque yo no lo veía claro. En primer lugar, que el vehículo te manejara, pero bueno, después de la charla anterior, o sea, me van a oír del vehículo conectado y de la ciberseguridad, vamos, no la has hecho buena, ¿eh? Me van a tener manía por esto, ¿eh? Bueno, pues yo creo que la tecnología protege, sobre todo el tema de todos los hadas. Pero claro, lo que tú has hablado es que desde el 24 los coches salen con este sistema de tal que ya tienen que salir. Los coches del 24. El tema de los hadas es de julio del 22. ¿Y cuál es el parque? 14 años y medio. Entonces, claro, hasta que nos pongamos al día para que tengamos ese tipo de vehículos, pues o administración, incentivos fiscales, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que nos falla? Educación y formación en todo el ciclo vital. Porque, a ver, si queremos que los ciudadanos, entre comillas, y cumplan las normas, tienen que entender el porqué de la norma, la consecuencia del incumplimiento de la norma, y eso no solo quiere decir cuánta multa voy a pagar, si cometo un delito contra la seguridad vial, si puedo ir a la cárcel, si tengo que hacer un curso de recuperación de puntos o un taller de seguridad vial porque he cometido un delito, sino tiene que ver con las consecuencias físicas que puedo causar a mi vida, a la de los que van conmigo en el vehículo o a la de otra familia que viajaba tranquilamente por esa vía. Porque creo que ninguno de vosotros os gustaría vivir con la conciencia de que por tomar 2 copas o ponernos a 140 nos chocamos con alguien o adelantamos por donde no debemos, porque, a ver, me voy a meter en un tema que no es el mío, pero creo que Jacobo, tú estabas de acuerdo con mi marido que me decía, el quitar esos 20 kilómetros para adelantamiento en entorno urbano, o sea, bajamos de 100 a 90, quitamos los 20 kilómetros para adelantar, con lo cual estamos más tiempo en el carril contrario, pero yo no he visto que cambiaran las señales, porque claro, cuando a ti te avisaban de cuándo se puede adelantar o cuándo no, yo no he visto que esas señales verticales hayan cambiado para que la persona sepa que tiene menos trozo para adelantar, con lo cual yo no he visto en las estadísticas tampoco que esta medida haya disminuido los riesgos en las carreteras convencionales. Sí que creo, porque yo he usado mucho las gafas, que cuando le pones a los jóvenes las gafas de alcohol, de drogas y demás, y les pones ejercicios fáciles para hacer y ven que no son capaces de meter un bolígrafo o coger una pelota, dicen, pues ya me voy dando cuenta yo de lo que influye. Y es muy importante trabajar con el tema de la presión de grupo, y me da igual de mayores que de jóvenes. Es muy importante trabajar con los mitos del alcohol y de droga, que yo me tomo esto, no pasa nada, que yo me tomo lo otro, en fin, todos esos mitos que hay, es muy importante trabajar con ello. Y ya no voy a hablar de los hadas, porque ya he hablado, de ciberseguridad no voy a decir nada, porque vamos, me he quedado de piedra, y esta un poco que sería la última, es decir, si al final lo que queremos conseguir es una visión cero, tenemos que conseguir esa ética de todos y cada uno asumir nuestra parte de responsabilidad. Como padre, como funcionario, como fabricante, como lo que sea, ¿no? Entonces, lógicamente, la Administración tendrá que preocuparse de esas infraestructuras seguras, de esas carreteras que perdonan, de ese sistema seguro,
También tendrá que hacer una normativa que vaya cambiando con los tiempos, que hay que ir mejorando. Yo es que, a ver, pues que el Reglamento General de Circulación lleve sin cambiarse no sé cuánto tiempo porque cuesta, el de vulnerables sigue estando en periodo, lleva 2 años, no sé, a mí siempre me dicen que está en el Consejo de Estado, que es el último tal, pero es que ya 1 año en el Consejo de Estado, me parece mucho Consejo de Estado. Que la ley del alcohol no salga porque no tenga apoyo suficiente en el Congreso, como no salga antes de Navidad para bajar al 0,1, ya sabéis, en nada expirado o 0,2 en sangre, pues estaríamos perdiendo una oportunidad de oro para bajar la tasa de alcoholemia. Los cuerpos de seguridad, vigilancia efectiva. ¿Y por qué digo educación en la calle? Porque, mira, antes de poner la multa hay que educar al ciudadano. Mire, le voy a poner una multita y va a ser por su bien. Hoy a lo mejor no se la pongo, pero se la voy a poner mañana. Porque esto que ha hecho le podría haber provocado a usted o a otro esto. Claro, los pobres dirán, encima de que somos pocos y tenemos poco que hacer, métenos que les eduquemos a los ciudadanos. Empresas, ya lo hemos dicho, planes de movilidad. Trabajar en las escuelas, trabajar en las familias. Pero al final la ciudadanía es la que tiene que decidir para proteger su vida. Entonces, antes lo habéis comentado, los más vulnerables los peatones. Pero claro, es que los peatones, de verdad, hacer como en otros países, poner las señales en el asfalto, porque es que miran para abajo cruzando, porque es que están pendientes del móvil. Pero es que los patinetes y las bicicletas también llevan o el navegador o el móvil mientras están conduciendo un patinete o eso. O sea, es decir, que el móvil no es solo del coche, que es que metemos toda la tecnología en los vehículos o en los no vehículos que somos los peatones. Por lo tanto, ahí estamos asumiendo riesgos. Al final, ¿qué 5 compromisos tendrían que asumir los ciudadanos? Pero si es que esto es de toda la vida de Dios. Entonces yo ya digo, ¿cómo hay que comunicar las cosas para que la gente cumpla 5 cosas que son fáciles? No consumir alcohol y drogas, guardar el móvil en la guantera y no esperar a que vibre, a que suene, a que tengo manos libres, usar el cinturón y casco. El casco lo hemos conseguido bastante, aunque no en bicicletas. Pero el cinturón, ¿cómo puede causar la 4ª parte de las muertes cada año en nuestras carreteras? Pero si es un clic, por el amor de Dios, que al final solo van a fallecer los que no lo usen. Respetar los límites de velocidad. El 30 km por hora ha reducido la siniestralidad porque un choque a esa velocidad ya no es incompatible con la vida, puede haber lesiones, pero es difícil. Pero claro, eso era un poco cuando no había tantos elementos moviéndose por las ciudades. Y, por supuesto, proteger a los vulnerables, pero ayudar a que los vulnerables se protejan a sí mismos, cumpliendo las normas. O sea que yo creo que esto es todo, amigos, ¿no? Espero no haberme pasado mucho de los 15 minutos, porque estoy seguro que me he pasado y habéis sido escarricasco, que es de la...